Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde el Señor por su gracia permita que esta palabra pueda llegar. El tema de hoy, Jesús el Mesías. Y lo estaré basando en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que dice de la siguiente manera: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús llegó a Nazaret, al lugar donde se había criado, donde le conocían entre sus amigos y sus familiares. Y lo primero que hizo en la sinagoga fue presentación de credenciales. Leyó la porción bíblica que acabamos de presentar, donde demostró sus credenciales como el Mesías. Y en esas credenciales usa dos aspectos muy importantes. Primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, él estaba diciendo toda la plenitud del Espíritu de Dios, incluyendo los dones espirituales, incluyendo el fruto del Espíritu. Dones y frutos están en mí, están sobre mí, están dentro de mí, y es un elemento importante que demuestra que yo soy el Mesías. Pero aparte de ello, siguió leyendo, por cuanto me ha ungido. La palabra ungir habla de consagración, una consagración para una labor específica, intrínseca del Mesías. Él fue ungido, apartado para una labor extraordinaria. Y esa obra del Mesías, en la porción de Isaías que leyó, está allí, una obra sextuple. 6 aspectos fundamentales de la obra del Mesías. Solamente el Mesías podía hacerlo. Y la primera de ellas, anunciar buenas noticias a los necesitados, como dice el versículo 18. Anunciar a los pobres las buenas nuevas. ¿Y quiénes son los pobres? Allí no está enfatizando el aspecto económico. Allí generalmente se subraya la idea de los pobres en espíritu, que él mismo habló en el Sermón del Monte. Aquellos que no confían en su propia justicia, ni en su propia fuerza, sino en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Aquellos que no son prepotentes, sino que se humillan ante la presencia del Señor. Aquellos que reconocen que tienen poca fuerza, para que entonces Dios en su poder le abra puertas, como dice en Apocalipsis, al cristiano Filadelfo. El segundo aspecto de esta obra sextuple del Mesías, versículo 18d, restaurar corazones rotos. Allí dice, en el versículo 18d, lo siguiente: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso, restaurar corazones rotos. Y esos corazones rotos o quebrantados se debe a la tristeza, la amargura, la desilusión, el vacío, el dolor y la frustración, que son elementos ocasionados por la traición de un amigo, un amor no correspondido, una meta no alcanzada, la pérdida de un ser querido, cuando parte un familiar a quien amamos, que a veces no entendemos ni comprendemos. Y allí una de las especialidades del Mesías, operación a corazón abierto, corazón quebrantado, roto, Él nos sana, porque tiene el poder para hacerlo. Tercera labor intrínseca del Mesías, romper las cadenas del pecado.
El versículo 18, en su parte E, dice así: a pregonar libertad a los cautivos. Y esto tiene que ver con romper las cadenas del pecado. Amigo querido, no hay peor cautiverio o esclavitud en un hombre que el pecado. Traducido en la droga, el alcohol, la promiscuidad, la mentira, el odio, el rencor, el orgullo, la avaricia. Pero aunque estés cautivado, preso, esclavizado en el pecado, el Señor en su amor y misericordia tiene 3 elementos para romper esas cadenas: la sangre poderosa de Cristo, el poder del Espíritu Santo que como fuego purifica, y la palabra de Dios que es una agua pura donde lo podemos limpiar. El cuarto aspecto: acabar con la ignorancia espiritual. Dice la palabra: y vista a los ciegos, versículo 18 en su parte F. La palabra dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, lo dice Oseas capítulo 4 versículo 6, y a eso vino el Señor, a dar instrucción en el campo espiritual para que no nos desviemos. El quinto aspecto, esto tiene que ver con sanar a los enfermos, versículo 18 en su parte G, a poner en libertad a los oprimidos. Y esta opresión tiene que ver con la que habla Hechos capítulo 10 versículo 38, la opresión de Satanás aplicando enfermedad corporales. De hecho, los ciegos vieron, los mudos hablaron, los sordos oyeron, y lo hermoso es que Jesucristo, según Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sigue el Señor sanando como en el primer siglo. Y por último, anunciar el favor de Dios para la humanidad. El versículo 19 nos dice: a pregonar el año agradable del Señor. El Señor Jesús vino a decirle a la humanidad: ustedes están perdidos, viene la condenación y la perdición, pero yo vengo a anunciarles la reconciliación, el amor de Dios, a decirles: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así que, querido amigo, en este momento quiero hacer una oración por ti. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta hora vengo a ti. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, escribe a los números telefónicos que ves en pantalla y estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe.